Sí, les decía, buenas tardes. Centro Cultural Universitario de Chihuahua les da la más cordial bienvenida a ustedes a este segundo gran Congreso Internacional de Psicología, Pedagogía y Trabajo Social, tratando de incrementar en todo momento el conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Es nuestro interés por parte de Dirección y Rectoría que ustedes tengan el mayor conocimiento actualizado en cada una de las carreras, psicología, pedagogía y trabajo social. Es por ello que esta primer conferencia que vamos a tener el día de hoy estará a cargo de una compañera docente y psicóloga desde Colombia. Es la maestra Alexandra Celi León. Ella es egresada de la Universidad Internacional de Rioja, máster de Neuropsicología y Educación. Tiene también de la Fundación Universitaria San Martín, título de psicóloga en Bogotá en el 2016 y pues tiene infinidad de conocimientos, formulación de estrategia pedagógica y metodológica para la adaptación de la GABA en la población de discriminación auditiva y visual. En este caso, viene a darnos una conferencia llamada Interdisciplinaridad en Educación, un ejercicio para la construcción de una sociedad equitativa y plural. Les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Pásale. Asimismo, agradecemos la presencia de la licenciada Janet López, quien nos acompaña, directora de nuestro Centro Cultural Universitario de aquí de Chihuahua. Gracias, maestra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Bien, ¿están cansados, cierto? Algunos, porque me contaron que algunos vienen desde lejos, ¿cierto? Más o menos 2 horas me estaban contando. Vamos a iniciar este ejercicio, bueno, primero muy agradecida con la universidad, con esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Veo jóvenes muy inquietos, de hecho me acordaba cuando yo tenía la edad de ustedes y venía a estos encuentros. Uno a veces viene con muchas expectativas, algunos vienen realmente a aprender, a mirar qué nuevas postulaciones hay, algunos porque nos toca, a veces a mí me toca, yo llegaba a veces a congresos porque me tocaba, soy sincera. Pero sea el espacio que sea, yo sí quiero invitarlos a que aprovechen este espacio. Este espacio es un espacio de crecimiento porque vamos a tener la oportunidad de compartir primero con nuestros pares y también comenzar a escuchar otras voces que nos van a traer información que no solamente nos va a ayudar como profesionales, que ustedes están como profesionales en formación, sino también como seres humanos. Vamos a iniciar este ejercicio, voy a invitarlos porque sé que están cansados y vamos a hacer un ejercicio un poco también para adecuar nuestro cuerpo y nuestro espíritu a este espacio que vamos a compartir. Voy a invitarlos a que nos pongamos de pie un segundito, todos, mientras me arreglan el micrófono. Aquí están haciendo magia, a ver si de pronto no me quedo acá quieta porque se me aburren también estando yo quieta. Listo, muy bien, van a mirar a sus compañeros de alrededor. Muy seguramente el compañero que tienen al lado es el amigo, ¿cierto? Muy bien, o la amiga, ¿cierto? Bueno, voy a invitarlos a que de la forma más bonita van a saludarlos. No de la forma convencional, hola, ¿cómo estás? No, de una forma especial. Voy a darles unos segundos para que pensemos qué forma especial, bonita y afectuosa. Y acá se ríen, me encanta. Yo quisiera aquí tener una cámara para mostrar a los compañeros que se ríen, no sé por qué. Pero bueno, de una manera muy afectuosa y respetuosa, vamos a saludar al compañero que está atrás, adelante y a los lados. Y vamos a hacer este ejercicio en los próximos 10 segundos que comienzan ya. A ver, voy a mirar cuáles son esas expresiones de afecto. Licenciado, dicen por acá, eso es una expresión bonita, muy bien. Listo, muy bien. Ahora van a tratar de mirar a un compañero que está por allá lejos. Miren por allá, allí, allá. Y van a mandarle una expresión de afecto y de saludo a ese compañero que está por allá lejos. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso aquí voy a ver chispas. Me encanta el profe. ¿Cuál reina de belleza? Muy bien. Muy bien. Queridos compañeros, muchas gracias, colegas. Se pueden sentar. Bienvenidos. Bueno, me van a perdonar. Voy a pedir disculpas de una vez. No suelo quedarme en un solo lugar porque en disposición también de los espacios y sobre todo cuando hacemos estos acompañamientos,
No es bueno que una persona primero esté encima, o sea, en una posición superior con quienes está compartiendo, y dos, en un solo lugar. Pido disculpas porque no tenemos una falla con los micrófonos, entonces me va a tocar quedarme acá. Entonces, de entrada, pido disculpas, ¿vale? Vamos a comenzar este ejercicio, como lo decía nuestro compañero Rubén, a dialogar sobre un tema que sé que va a ser, digamos, el centro del espacio que ustedes van a compartir en estos 2 días. Y es el tema de la interdisciplinaridad. ¿Han escuchado hablar de ese tema? Por acá algunos alcanzan a sentar. Quiero preguntarles, a ver, 1 o 2 que se lancen ahí al agua. No importa si no está la definición según la Real Academia de la Lengua, no. ¿Alguna palabra que ustedes puedan asociar con interdisciplinaridad? ¿Cuál palabra o palabras podrían ser? ¿Quién se lanza al agua? Disciplina, muy bien, palabra súper clave. Otra. ¿Habrá otra? Solamente disciplina. Eso de inter, ¿a ustedes qué les suena? ¿Inter qué será? ¿Un prefijo estático o que sugiere algún tipo de dinámica? ¿Cómo les suena? Lancémonos al agua, compañeros. Por supuesto, estos espacios, por lo general, venimos a escuchar, pero me gusta también que desde nuestro rol también comencemos a movilizar cosas. Ese inter, ¿qué le sugiere? Dime, por allá, dime. ¿Sinergia me decías? Muy bien, sinergia, excelente, muy bien, muy cercano. ¿Alguien más? Bueno, vale, no pasa nada. Vamos entonces a comenzar a hablar un poco de este tema. Sé que lo van a abordar de una manera mucho más cercana, desde diferentes ámbitos, pero en el día de hoy quiero compartirles un ejercicio en el cual vamos a reflexionar precisamente sobre la interdisciplinariedad, pero regálenme un segundito porque esto tampoco funciona. Vamos a hacerlo funcionar. Regálenme un momento, por favor. Sí debe funcionar. No me funciona. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces vamos a hablar de gracias, profe, muy amable, la interdisciplinariedad desde el ámbito educativo. ¿Ustedes qué carreras están en este momento desarrollando? ¿O en qué asignaturas o qué carreras de formación están trabajando? Sé que hay psicólogos, ¿cierto? ¿Qué otras carreras hay? Derecho. ¿Cuál más? Administración de empresas. Dime por ahí. Pedagogía, súper excelente la pedagogía. Criminología, ok. ¿Hay pedagogos también? Sí. También pedagogos, ok. ¿Psicopedagogos también hay? ¿Acá? Gracias, Dios lo bendiga. Listo. Entonces vamos a hablar muy pegado, muy cercano a lo que mencionaba una de las compañeras cuando decía disciplinas. Vamos a hablar desde el ámbito en el cual nosotros estamos desempeñando, cómo sería nuestro rol desde ese proceso de acompañamiento en los espacios educativos. Y todo ello pensando, por supuesto, en esa construcción de sociedad que cada uno desde el rol en el cual ustedes están y que más adelante van a desempeñar para hacer una sociedad que sea justa, que sea equitativa y que en efecto responda a las demandas que nuestro entorno y nuestro contexto pues está generando. Por supuesto, cuando hablamos de interdisciplinaridad en educación, pues tenemos que hacer un zoom o digamos que una precisión particular en esos ámbitos educativos. De hecho, este espacio en el cual estamos compartiendo es un ámbito educativo. Y la idea es que estos ejercicios también tengan eco en los procesos que como universidad pues estamos desarrollando. ¿Listo? Para aquellos maestros y maestras. Dime. Gracias. 1, 2, 3. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Ay, mucho mejor. Muchas gracias. Listo. Muy bien. A ver. Muy bien esta presentación. Bueno, muy bien. Entonces, sobre todo los compañeros que somos psicólogos o que somos docentes, sabemos que cuando comenzamos a hablar de los procesos de desarrollo integral, pues que comenzamos a mirar cuáles son los elementos que debemos comenzar a pensar cuando hablamos de un desarrollo integral para un niño, una niña o un adolescente, ¿cierto? Por lo general,
¿qué elementos se ponen en consideración? Cuéntenme, sobre todo los que son psicólogos y son pedagogos. ¿Qué aspectos se ponen en consideración cuando hablamos de desarrollo integral? ¿Quién me cuenta? Yo sé que todos quieren hablar, pero están esperando el primero que se lance. Y allá se ríen. Muy bien. ¿Qué creen que se debe considerar en el desarrollo integral? Una palabra que se les ocurra. Cuéntame. Muy bien. Mira que no fue una sola palabra, me encanta. ¿Me recuerdas su nombre? Sofía. Sofía, muchas gracias. Mira que en diferentes ámbitos, sobre todo, bueno, algunos países latinoamericanos, en mi país, por ejemplo, Colombia, hemos tenido un diálogo y una reflexión permanente, porque por lo general, cuando hablamos de desarrollo en las aulas para niños, niñas y adolescentes, se hace un énfasis en lo cognitivo, en que aprendan ciertos conceptos. Pero tú tocas un punto y varios puntos, de hecho, que van más allá de lo cognitivo. Y de hecho, cuando hablamos de integralidad, no solamente hablamos de aspectos cognitivos, sino, como bien lo menciona Sofía, también desde ámbitos sociales y emocionales, ¿cierto? Y esto implica que no solamente, ¿cierto?, en el ámbito educativo se va a conjugar una sola disciplina, que era lo que hablábamos al comienzo, ¿cierto? Porque si hablamos de una sola disciplina, estaríamos solamente pensándonos, bueno, desde el ámbito cognitivo vamos a trabajar estos aspectos. Pero muchos de ustedes, en los ámbitos en los cuales se están desarrollando, van a aportar a ese desarrollo integral, sea desde su rol como profesional o como su rol como miembro activo de la sociedad, como padre, como hermano, como vecino, etc. ¿Listo? Todo es de alguna manera una sinfonía, de alguna manera de elementos o variables que encontramos en el entorno y que nos va a permitir ese desarrollo integral para los niños y las niñas. Cuando hablamos del desarrollo integral para los niños y las niñas, entonces, por supuesto, hay algunos elementos que debemos poner en consideración. Por ejemplo, que nuestros niños se construyan en esa identidad como seres humanos desde lo corporal, desde su parte, por ejemplo, sexual. Y ahí, ¿qué actores, por ejemplo, entran? ¿Qué profesionales entran? ¿Cuáles creen que entran? Los pedagogos. ¿Los pedagogos? ¿Solamente? Los psicólogos, muy bien. ¿Quién más? ¿Quiénes dan orientaciones también para ese proceso de reconocimiento corporal y bienestar corporal? Los médicos también, ¿cierto? Los terapeutas también, ¿sí ven? Entonces ahí comenzamos a ver estos, digamos, protagonistas importantes. Crecen en entornos que favorecen su desarrollo. ¿Dónde crecen los niños y las niñas? ¿Y los adolescentes? ¿En dónde? Depende de la colonia. Depende de la colonia, entonces en las colonias. En Colombia, por ejemplo, no hablamos de colonias. A mí esta denominación me encanta, porque sí, en su nicho, en su espacio, en su colectivo, ¿cierto? ¿Y dónde más se desarrolla? ¿Al interior de qué? De las aulas, y hay un espacio aún más importante, la familia. Ustedes iniciaron su proceso como seres humanos, primero en el aula, no. ¿Dónde entraron? ¿Dónde comenzaron ese proceso de desarrollo integral? En el seno de su hogar. ¿Y ahí quiénes estaban? Sus padres, sus abuelos, no solamente la familia nuclear, sino la familia extensa. Abuelos, tíos, que a veces son realmente muy importantes en la formación de la persona. Disfrutan del nivel más alto posible de salud y estilos de vida saludable. Entran ahí también los psicólogos, entran los terapeutas, entran los médicos, entra el docente, como decía el profesor hace un rato, ¿cierto? Participan de procesos educativos y formación que desarrollen sus potencialidades, sus capacidades. Y hablamos de potencialidades y capacidades, no hablamos de habilidad y capacidad, hablamos en plural, porque podemos encontrar diversidad de habilidades y fortalezas de nuestros estudiantes. Por supuesto, también necesidades particulares, pero hay muchas posibilidades en ese niño, niña o adolescente que está en construcción. Construyen su identidad desde el respeto
y valoración de la diversidad. Y este tema es el que me apasiona, el tema de la diversidad. ¿Quién es diverso? Ay, me encanta. Alguien no lo dijo, pero, o sea, no lo dijo duro, pero aquí lo vi, porque alcanzó a verbalizarlo. ¿Cómo? Perdóname. ¿Quién? Todos, ¿cierto? En algunos lugares, en algunos contextos, se piensa que los diferentes son algunas poblaciones que son susceptiblemente vulnerables. Entonces, diferentes las personas con discapacidad, diferentes las personas que son migrantes, diferentes son las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+, o que son afrodescendientes, Pero resulta que, aun cuando sí, claro, por supuesto, son grupos que tienen unas características diferenciales, si nosotros lo miramos desde una mirada mucho más amplia, todos los que estamos acá somos diferentes. ¿Quién es igual al otro? Aquí. Ninguno. Todos somos diferentes, ¿cierto? Y eso también hace parte de esa concepción base que debemos tener en cuenta en educación y que ahora lo vamos a recoger cuando hablemos de interdisciplinariedad. ¿Listo? Tengámoslo ahí muy, pero muy presente. Gozan y cultivan intereses por las artes, la cultura, el deporte, el juego, la creatividad. ¿Sí? Son, de hecho, actividades rectoras. En mi país se hablan de actividades rectoras porque en primera infancia, porque estas son las actividades que le permiten a la persona desarrollar tanto el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Los que son psicólogos ahí yo sé que están quizás un poco más sintonizados con lo que estoy diciendo. Voy a explicarles. ¿Qué es el pensamiento convergente? ¿Alguien sabe de pronto o me lanzo y de una vez explico? No, tranquilos, les explico, no pasa nada. Se los voy a explicar más, con ejemplos para que sea mucho más fácil para nosotros. Cuando a ustedes les dan la posibilidad de aprender algo de memoria, ¿qué entra en funcionamiento? El pensamiento convergente, es decir, aparece un aprendizaje que casi siempre lo anclamos desde lo memorístico y lo dejamos en nuestro cerebro y que nos va a servir para generar respuesta al entorno. ¿Cuál es el pensamiento divergente? Es el pensamiento que se genera a través de la creatividad. ¿Listo? ¿Qué implica crear? Crear significa que nuestro cerebro va a comenzar a generar unas conexiones que muy posiblemente no se generan con el pensamiento convergente, porque es que la información pasa derecho. En el pensamiento divergente, las conexiones neuronales hacen un ejercicio de repetición mucho más amplio. Y por eso nosotros, con los más chiquitines, debemos trabajar muchísimo la parte de creatividad. ¿Listo? Bueno, muy bien. También debemos buscar que expresen libremente lo que piensan. Que no solamente sean seres, y volvemos al tema inicial de la educación desde una mirada integral, que reciban la información y simplemente sean seres para almacenar información, sino que tengan la capacidad de elaborarla y responder reflexivamente frente a las situaciones del entorno, con esa información que están aprendiendo. ¿Listo? Y que puedan realizar, por supuesto, prácticas de autoprotección y cuidado y que le permita también ser defensor de sus derechos, aun cuando estemos hablando de niños y niñas, porque uno dice, es que los niños y niñas no van a tener la capacidad para defender sus derechos. No, es que depende cómo tú desde muy pequeño comiences a apropiarlos de esos derechos que tienen desde el momento de nacer. ¿Listo? Y todo ello pues tiene que estar en sintonía con todas esas condiciones del entorno que les damos y que no va a depender de un solo actor que lidera o que apoya el proceso de atención integral, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no solamente trabaja el docente, aquí trabajan muchos actores, muchas áreas, y por ello aquí comenzamos a ver, bueno, ¿cómo será esto de la interdisciplinariedad? Y por qué es importante comenzar a pensarla, por supuesto, en los procesos educativos. Listo. Todo eso que les estoy contando, en diferentes países
ya está establecido en las políticas públicas para la infancia y la adolescencia. México tiene sus políticas públicas, Colombia lo tiene, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay. Bueno, ustedes pueden hacer un ejercicio donde pueden revisar en diferentes ámbitos educativos cómo se está dando la apuesta y, por supuesto, se pone en consideración todos estos elementos que estamos revisando en este momento. Muy bien. Frente a todo esto que estamos viendo, aquí hay una inquietud que tenemos que comenzar a pensarnos, ¿cierto? Y es que las disciplinas y los procesos que se desarrollan o que se generan mejor para propiciar estos espacios de desarrollo integral, a veces están parcelados. Ese es un problema que tenemos en nuestros ámbitos educativos en Latinoamérica. A veces tenemos la clase de música, la clase de español, de pronto acá no, de pronto acá es la excepción en México. Pero, por ejemplo, en Colombia, esa es una dificultad que tenemos. La clase de inglés, la clase de español, la clase de no sé, matemática, la de química, todas aparte, todas parceladas. Y acá hay una dificultad grande porque estas temáticas ya sabemos que debemos comenzar a pensarlas desde un foco más integrador. Como lo decía una compañera atrás hace un ratico, ¿cómo hacemos para que se genere esa sinergia que permita darle sentido al aprendizaje de nuestros estudiantes? Porque cuando están fragmentadas, pues por eso es que no le damos sentido. Y por eso no queda o no se produce mejor esos aprendizajes significativos y para la vida. Ahorita, de hecho, vamos a hablar un poco de cómo se genera el aprendizaje, ¿sí? Y esos aprendizajes no pueden ser fragmentados, deben tener sentido. Y ese sentido solo lo damos cuando encontramos, como lo mencionaba nuestra compañera, esa sinergia. ¿Listo? ¿Cómo educamos para una vida integral si no trabajamos interdisciplinariamente ciertos aspectos? ¿Listo? Entonces pensémoslo, ¿cómo podríamos hacer? Y aquí es donde comienza a entrar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Comenzamos a hablar de interdisciplinariedad. Yo les preguntaba, bueno, ¿eso qué les dice? ¿Qué les habla esa palabra interdisciplinariedad? Y claro, una compañera decía, bueno, disciplinas, ¿cierto? Pone en consideración disciplinas. Pero cuando hablamos de inter, ¿cierto? Aquí nos está dando a entender que hay una relación directa, activa, propositiva y permanente entre esas disciplinas. ¿Listo? Esto es algo fundamental. De hecho, los compañeros que van a compartir conmigo el espacio del taller, vamos a hablar de los niveles. Y de hecho, cuando hablamos de interdisciplinariedad, la interdisciplinariedad está en un estadio medio, ¿sí? Quisiéramos más adelante, ojalá en otro congreso, nuestros organizadores que me escuchen, hablemos de transdisciplinariedad. Ese sería un estadio mucho más alto y eso sería maravilloso que llegáramos ahí. Pero como vamos dentro de los procesos sociales paso a paso, pues vamos a hablar de interdisciplinariedad. Y en ese sentido, entonces, comencemos a pensarnos, bueno, si yo hablo de interdisciplinariedad, entonces tenemos que mirar, uno, este es un proceso, primero, que es real, es posible y es necesario para nuestros contextos educativos. ¿Por qué lo es? Porque nos permite conciliar de manera clara, permanente, efectiva, el ámbito no solamente cognitivo, como lo decía la compañera, sino también la parte socioafectiva, ¿cierto? Y todos esos elementos del entorno que influyen, de alguna manera intervienen de manera directa con todos nuestros estudiantes. También tiene un sentido pedagógico, ¿cierto? Porque aborda de manera integral todos los saberes. ¿Cómo generamos el aprendizaje? Aquí es donde vamos a parar un poco desde la neuroeducación. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo creen que aprendemos? Tranquilos, chicos, compañeros, colegas. ¿Cómo creen que aprendemos? Dime. Mediante la experiencia. ¿Mediante? La experiencia. La experiencia. ¿Todas las experiencias nos generan aprendizaje? Acá dicen que sí. ¿Seguro? No, ¿seguro? Me encanta. ¿Sí o no? Por allá dicen. Bueno, nuestra vida, muchas gracias, profe. Nuestra vida está
de alguna manera se construye a partir de la experiencia. Ahorita están viviendo una experiencia, pero posiblemente, si me vuelven a invitar en un año, de pronto ni se acuerden de mí. Quizás la experiencia no fue significativa, pero la vivieron. Para alguien, quizás sí se genere una experiencia, porque quizás algo de lo que yo diga, quizás le tocó en el alma, por una situación que vivió, y quizás en un año cuando vuelva, sí se acuerde de mí. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hace que una experiencia sí genere un aprendizaje y qué hace que una experiencia no la genere? ¿Qué creen? ¡Ay, me encanta! Dime. El interés, la motivación, ¿cierto? Bueno, vamos aquí a tratar de poner ejemplos, porque siempre que, a veces cuando uno dice, miren, según la Real Academia de la Lengua, ahí, y no aprendimos. Pongámoslo un poco con el ejemplo. El interés. Vamos a suponer un tema, aquí es donde ya me voy a lanzar. Compañero, ¿tu nombre es? Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, me encanta, mucho gusto, Alexandra. Te presento a una amiga. Muy bien. Guillermo, dime un tema que te apasione. La música. Ahora vamos a imaginarnos lo siguiente. El próximo congreso se va a hablar de la neuroeducación para generar procesos musicales en nuestros estudiantes. Suena chévere. Profe Guillermo, ¿es probable que te guste el tema? ¡Ay, mírelo! Mírelo en la cara. Como que puede ser que sí. ¿Tú cuál es tu profesión? Soy ingeniero. Ah, no, perdón, voy a cambiar el congreso. Perdón, borren el congreso. No, voy a cambiar. Ingeniero, profe ingeniero. El congreso no es sobre neuroeducación. El congreso es desarrollo tecnológico e investigativo para potenciar la música en los ingenieros del siglo XXI. Aquí me inventé una cosa rarísima, pero hay congresos que tienen nombres raros. Sí, entonces tranquilo. Este de pronto, no mentiras, este no. Me escuchen los compañeros. Guillermo, ¿es probable que ese tema te guste? Ah, bueno, ahí lo dices más convencido. Porque te toca algo que haces, porque eres ingeniero, y algo que te gusta. Pero habrá alguno por acá que diga, primero, qué nombre tan rebuscado, ¿cierto? Y segundo, pues es que la música me gusta escucharla, ¿sí? Pero que, o sea, hasta ahí llega, y pues ingeniería no, porque es que yo soy, no sé, psicopedagogo, vamos a suponer. Pero vamos a imaginarnos que a todos nos toca venir, porque es requisito para graduarnos. ¿Quién puede al finalizar el ejercicio, de pronto pensar que se genera un aprendizaje o un hecho significativo? ¿El que le gusta o el que no? Probablemente al que le gusta, porque estuvo pendiente. El otro quizás estuvo con el celular, pero quizás estuvo centrado, o su atención, su emoción estuvo dirigido a otro espacio. Aquí esta parte es muy importante, porque pensar en cuáles son esos canales de aprendizaje no debe ser función solamente de un solo actor que dirige los procesos educativos, no solamente debería ser una situación que piense el docente, sino también el psicólogo del colegio o de la institución educativa, el terapeuta, el profesional en la salud, y por qué no, por ejemplo, acá veía que habían abogados, quizás personas que dirigen procesos jurídicos de derechos, por ejemplo, para nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos ejercicios son muy importantes porque, de alguna manera, si se dan cuenta, tienen un hilo conductor importante desde lo social. Y aquí es donde se pone de manifiesto que, en efecto, todos tenemos que ver con, ¿listo? No estamos alejados de los procesos de desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Todo esto que estamos hablando está muy en sintonía con ese diálogo que debe haber con otras disciplinas. Y esto, por supuesto, va a favorecer la vinculación entre lo que se está generando en los ámbitos educativos dirigidos, por supuesto, por el docente o los agentes educativos, y va a permitir esa reflexión pedagógica que a la final pues va a tener eco en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Listo?
Ahora bien, cuando hablamos de interdisciplinariedad, también tenemos que ser conscientes que pueden haber algunas dificultades, porque decimos, bueno, pero esto suena muy bonito, esta intención de la universidad de hablar de interdisciplinariedad, pues puede ser como muy interesante, pero cuando miramos en los ámbitos sociales, pueden haber algunas dificultades que se generan para poder propiciar esa sinergia de la cual hablábamos hace unos instantes. Y es, por ejemplo, el agobio laboral, ¿sí? Todo el mundo está concentrado en su tarea y a veces sentimos que no tenemos ni tiempo para responder a lo que tenemos que hacer y de pronto alguien dirá, y ahora me están pidiendo que me comunique con el terapeuta, que me comunique con el psicólogo, que me comunique con... porque no voy a tener tiempo. Esa es una preocupación que sí debemos tenerla en cuenta y tenemos que comenzar a pensar en nuestros ámbitos laborales cómo generamos estrategias que permitan abrir esos espacios de diálogo, porque es una realidad que no solamente se genera en nuestros países, por ejemplo, de Sudamérica, sino estoy segura también en países como México, ¿cierto? Tenemos que revisar el tiempo que tenemos disponible, porque el hecho de dialogar, podernos sentar y poder tener esos encuentros de discusión y reflexión con nuestros compañeros de otras disciplinas, pues va a meritar tiempo. Y tenemos que mirar también cuáles son esos procesos específicos que cada una de las personas que tienen que ver con el desarrollo de los niños están generando para saber cómo yo, desde mi rol, aporto al proceso de la persona que tengo en este equipo de trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer que acá está nuestro estudiante. ¿Me recuerdas tu nombre? Está Carlos. Miren, Carlos. Carlos es el estudiante de todos nosotros, ¿cierto? Tenemos a nuestra psicóloga, ¿cierto? Tenemos a nuestra trabajadora social, tenemos a nuestra terapeuta, tenemos a diferentes actores. Y nuestro centro debe ser este estudiante maravilloso. Cada uno, desde su rol, hace su trabajo. Tiene su acompañamiento con padres, hace el acompañamiento específico con el estudiante, el docente le da la clase, el otro profesional le puede dar el apoyo desde lo terapéutico, pero como cada uno está desde sus áreas, probablemente no hemos tenido la oportunidad de mirar cómo desde mi área, por ejemplo en psicología, apoyo el proceso que hace el docente, cómo el docente desde su espacio apoya las recomendaciones de la terapeuta y el médico, como el espacio también, por ejemplo, de otros actores que no necesariamente son disciplinares, pero que actúan en el proceso de formación, por ejemplo, los padres de familia, también apoyan el trabajo que hace el psicólogo, el terapeuta, el trabajador social, etcétera, etcétera. Hay que darnos la oportunidad para generar esos espacios de diálogo para que en efecto podamos tener esa sinergia que hablábamos anteriormente. Esto implica un trabajo colaborativo y cooperativo, por supuesto, un ejercicio de análisis y reflexión permanente y también mirar desde lo contextual cómo podemos favorecer estos procesos. Aquí hay algo que también tenemos que mirar, lecciones aprendidas. Hace poco pasamos una pandemia, ¿cierto? ¿Cómo nos fue con la pandemia? Bien, mal. Fue una experiencia que para unos, y yo me cuento ahí, pudo ser muy compleja, ¿sí? Muchos de nosotros yo creo que vivimos situaciones bien complicadas. Pensemos cosas positivas que nos deja esta situación que todos pudimos vivir de manera diferente según donde estábamos, ¿no? Y es lo que pasó. ¿Cómo nos podíamos comunicar? Por ejemplo, en las clases. ¿Cómo hicimos? ¿Ustedes cómo hicieron acá? Virtual. ¿Y eso qué implicó? ¿Algunos sabían manejar bien plataformas? Algunos no. No. Y mira que nos cambió la rama, ¿me recuerdas su nombre? Perla. Perla menciona, voy a decirlo con mis palabras, nos cambió la percepción de cómo veíamos esa relación del mundo y tuvimos que adaptarnos a eso que estaba pasando, a eso que estaba sucediendo. Y obviamente la tecnología, estuvimos en un momento histórico en donde podíamos utilizar la tecnología. Y la tecnología nos permitió que, aunque no nos podíamos encontrar, sí podíamos prender, los que prendíamos la cámara, ¿no? Los que podíamos prender la cámara, podíamos tener la posibilidad de ver al otro. Y no solo, y era simpático, porque podía vivir al lado de nuestra casa, pero como no podíamos salir. Pero también no sé si les sucedió que nos dio la oportunidad de ver a la persona que no estaba al lado de nuestra casa, sino que estaba a millones de kilómetros.
porque pudimos participar en muchos congresos, eventos y demás, con personas, compañeros, colegas que quizás estaban en otros ámbitos culturales y sociales bien diferentes al de nosotros. La tecnología ha sido una oportunidad, o fue en ese momento una oportunidad supremamente valiosa, pero hay algo que debemos recuperar también de este proceso, y es que en efecto, aun cuando pasamos una situación muy compleja, la tecnología nos dejó la posibilidad de entender que podíamos estar cercanos utilizando este tipo de estrategias, las plataformas interactivas, estos recursos tecnológicos, y si lo pudimos hacer en esa época, con esos medios, ¿por qué no hacerlo ahora, que ahora sí podemos estar nuevamente juntos? ¿Por qué no darnos la oportunidad de comunicarnos y sentarnos a hablar con el otro, siendo que pudimos hacerlo de una forma bien compleja, con unas situaciones bien difíciles, pues ahora hagámoslo teniendo en cuenta que ya hemos superado estas dificultades? Entonces, es una oportunidad, debemos tenerla aquí como digamos que de alguna manera esa lección aprendida, pero como una oportunidad para seguir fortaleciendo estos procesos que venimos desarrollando. ¿Listo? Muy bien. Y frente a esto, y volviendo al tema de la escuela y de Carlos y de Guillermo y etcétera, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos, bueno, en efecto ya dijimos que es importante que todas las disciplinas se hablen, ¿cierto? Pero vamos a sentarnos un poquito o vamos a reflexionar un poco sobre qué es lo que estamos enseñando en la escuela, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Será que ahora los procesos educativos están mejor que hace unos años? ¿Estamos sobre una buena línea? ¿O de pronto estamos iguales que hace 20 años? ¿Ustedes qué creen? ¿Ha mejorado la educación? Si yo les pregunto, México, ¿cómo va en educación? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Bien, más o menos, igual? ¿O no tengo idea? ¿Esta no sabe, no aplica? También vale. ¿Ustedes qué creen? Pues yo digo que va sobre la marcha, ¿no? No estamos como que hace 20 años muy lejos, pero que conforme pasa el tiempo, claro que todos vamos a actualizar y va a haber más cosas en las que te van a enseñar. Pero pues es un proceso, al menos un poquito muy bien. Vale, Perla, voy a contarles porque probablemente los compañeros de atrás no alcanzan, voy a tratar, tú me dices si parafraseo bien, ¿listo? Perla dice que vamos sobre la marcha, ¿sí? Que es un proceso, ¿sí? Aquí quiero coger esa palabra que me parece importante y es cierto. La educación es un proceso, no solamente aquí en México, sino en todos los países latinoamericanos y pensaría que del mundo, pero que vamos como muy estables en el proceso, ni tan bien, ni tampoco tan mal, ¿cierto? Según lo que nos comenta Perla. ¿Hice bien el parafraseo? ¿Sí? Más o menos, bueno, muy bien. Yo quiero preguntarles acá, en este ejercicio, para ayudarnos a analizar estos procesos. Si yo hablo de, bueno, ¿qué estamos enseñando en la escuela? ¿Cómo se están dando estos procesos de desarrollo integral? Pues acá vamos a comenzar a pensarnos entonces, regálenme un segundito, y acá cambio, no pasa. Perdónenme un segundo. No, profe, no pasa. Ni acá ni allá, ya se quedó quieto. Bueno, yo aquí mientras tanto sigo, no pasa nada. ¿Qué estamos enseñando en la escuela? Voy a hacerles algunas preguntas porque parte del ejercicio de reflexión es pensarnos cómo nos han enseñado a pensar, cómo nos han enseñado a aprender. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre una célula y un átomo? ¿Quién me quiere contestar? Ay, me encanta. Ay, bueno, está bien, esa no, porque de pronto, y no me vayan a mirar en internet, ¿no? Porque de pronto ahí van mirando en el celular y colocan diferencia de átomos, no. Está bien, esa pasémosla. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? Voy a darle un premio a quien me diga. A la una, yo sí doy premios, creo. Lo que pasa es que no me conocen todavía. Ah, por allá. Ay, espérate para que quede grabada esa voz tan melodiosa. Espérate, ya me voy para allá. Ya vamos dando tiempo para que ¿ya me la arregló mi profe? Ah, que ya, veas, y él poniéndome cuidado, no me arreglaba no. ¿Qué me decías, perdón?
que la alimentación es algo que generamos normalmente sin medir qué es lo que nos nutre o no nos nutre. La nutrición sería más en un ámbito de qué es lo que como para saber qué beneficios me da y no comer lo que se me pone enfrente. ¿Por qué? Porque fue lo que se me antojó. Esa sería la diferencia entre alimentarme y nutrirme. Listo, compañeros, ¿están de acuerdo con Eva María? ¿O no estoy seguro? Dicen sí. Bueno, yo acá sigo. Listo, ya voy por acá. Acá mi profe, que es un mago, ya me lo arregló. Creo que, ya, lo del átomo y la célula ya preguntamos. Lo de la nutrición y la alimentación. Ay, perdóname, van dos. Discúlpame. Eva María, debo contarte que está cercana, pero no es completamente cierta la pregunta, pero está muy bien que hayas hecho esta asociación. No te preocupes. Pregunta, vamos con otra pregunta para los compañeros. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Esa es más cercana. A toda acción, una reacción. ¿Todos la teníamos claro? Algunos me dicen sí, otros no me hacen. Listo, muy bien. Esta todos se la deben saber. ¿Cuáles son los 10 casos de factorización? Aquí había un ingeniero matemático. ¿Cuáles son los 10 casos de factorización? Y el caso especial. Voy a ponerles acá porque hay un caso especial. Tranquilos. ¿Por qué traigo estas preguntas? Ustedes dirán, no, pero Alexandra, ¿por qué hace eso? Ya se ve buena gente y miren lo que hacen. No. Compañeros, colegas, estas preguntas son preguntas fácticas. ¿Qué implica una pregunta fáctica? Que se explica a través de un dato, de un hecho. En muchos contextos educativos, la educación se centra en este tipo de preguntas. ¿Está mal que hagamos estas preguntas? Lo que pasa es que estas preguntas te dan una respuesta directa y ponen en funcionamiento uno de los dispositivos básicos que son importantes para nuestro desarrollo, que es la memoria. Pero la memoria te ayuda a pensar. La memoria no ayuda a pensar. La memoria, ¿qué es la memoria? La memoria es la posibilidad de ¿qué? De almacenamiento de información, que puede ser a mediano plazo o a corto plazo, o generar una huella anémica. ¿Cuáles son las huellas anémicas? Ese aprendizaje que jamás se te va a olvidar. Por X, algo que pasó muy complejo y que hace que eso nunca se te olvide. Pero esta memoria no te ayuda a analizar, a reflexionar, a producir. ¿Se acuerdan de los tipos de pensamiento? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los tipos de pensamiento? Voy a comenzar a hacer lección. El convergente y el divergente. Todas las preguntas fácticas hacen parte ¿de qué? ¿De qué tipo de pensamiento? ¿El convergente o el divergente? Convergente. Claro, te da información y esa información te ayuda a resolver problemas de la vida diaria, pero es que es información memorística. Debemos procurar, claro, utilizarlas únicamente no está bien. Utilizarlas como complemento a los procesos educativos, por supuesto. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos procurar que la información que le demos a nuestros estudiantes permita generar esos anclajes de aprendizaje desde esa experiencia significativa, como lo que ustedes estaban hablando anteriormente. Todos estos procesos, ¿cierto? Como les decía, que se vienen desarrollando, pues nos da pie para pensar, bueno, hay mucho que hacer, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué debemos hacer para comenzar a cambiar esta realidad? Yo les preguntaba también cómo estamos en México, o cómo estamos en Colombia, o cómo estamos en Venezuela, o en España, en educación. No sé si ustedes han escuchado hablar de las pruebas PISA. ¿Han escuchado hablar? Las pruebas PISA son unas pruebas estandarizadas que son lideradas por la OCDE. Y estas pruebas digamos que tienen unas características bien interesantes. Uno, se hacen a los países que son miembros de la OCDE, entre esos está México. Colombia también está ahí, ¿sí? La mayoría de países latinoamericanos están en esas pruebas. Estas pruebas se desarrollan para los estudiantes de 15 años y trabajan 3 áreas: matemáticas, lenguaje y ciencias, pero
todas las preguntas no están desde la línea de preguntas fácticas, sino desde la resolución de problemas. El año pasado salieron los resultados. ¿Cómo creen que nos fue a nosotros? Yo les quiero contar cómo nos fue a Colombia. Mal. ¿Sí? Pero bueno, pero acá, porque también acá algunos compañeros quizás saben del tema, hay muchos detractores sobre este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque son pruebas estandarizadas, pruebas que también uno sabe, las condiciones de México son diferentes a las de Colombia, son diferentes a las de Argentina, pero la prueba es la misma. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que, digamos que hay muchas oportunidades para hacer un análisis de contexto y de desarrollo sociocultural sobre esas mismas pruebas. El año pasado a la mayoría de países les fue mal de Latinoamérica, ¿sí? Lo cual también es esperable después de una pandemia como la que vivimos, porque la pandemia afectó los procesos educativos, y no solamente acá, en todo lado, o sea que tranquilos en esa parte. Pero cuando uno comienza a revisar y analizar un poco más allá de esas situaciones que vivimos por la pandemia y demás, pues sí tenemos que comenzar a pensar que en efecto sí hay mucho que hacer por la educación, no solamente acá en México, en todos nuestros países latinoamericanos. ¿Cuál es la calidad de la educación? Quiero que nos devolvamos a hace 2, 3, 5 minutos que estábamos hablando de las preguntas fácticas. No sé, en el caso de ustedes, pero en mi caso, cuando yo estaba estudiando, mi formación, por lo menos en primaria y en secundaria, se centró en preguntas fácticas. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Si yo no me las aprendí, no las decía de memoria, no pasaba. ¿Cuáles son los casos de factorización? Si no los escribía con la ecuación, no pasaba. ¿Sí? Pero ¿cuál es la practicidad, o sea, cuál es la funcionalidad de los 10 casos de factorización en la vida común? Eso nunca me lo enseñaron. ¿Por qué es importante la mitosis entenderla para Alexandra, que es una psicóloga? Uno diría cuál, pero resulta que sí. Creo que, no sé, ¿ustedes estuvieron hace 2 años en el último congreso? No, todos son nuevos. Bueno, en esa ocasión tuve la oportunidad de estar también con un grupo tan juicioso como ustedes, y una colega me hizo una pregunta sobre los procesos de formación, porque decía que los maestros utilizaban métodos tradicionales, ¿cierto? ¿Y qué es el método tradicional? El tablero y no más, ¿cierto? Y estamos hablando de hace cuánto, porque ustedes son jóvenes, pero estamos hablando de hace cuánto ustedes salieron del colegio, ¿sí? No se le llaman colegio o preparatoria, no, ahí sí me pierdo. ¿Colegio? Sí. O preparatoria. No fue hace un año, ¿sí? De pronto alguno que esté comenzando de pronto, pero de todas maneras estamos hablando de bastante tiempo. Yo les decía que estas apuestas de interdisciplinariedad también es una posibilidad para aprender del otro maestro. ¿Por qué? Yo recuerdo muy bien, hace unos, bueno, no mentiras, no digo el tiempo, hace mucho tiempo, a mí no me gustaba la biología, para nada. Y recuerdo muy bien que en grado 7º llegó la profe Blanca, la profe Blanquita, hace mucho tiempo. El colegio es de hermanas vicentinas. De pronto si alguno ha estudiado con hermanas o bueno, es una educación bien diferencial. Perdón. ¿Qué pasó ahí con biología? Pasó algo muy interesante. Llegó la profe y la primera clase que tuvimos con la profe, discúlpenme un segundito. Bueno, llegó la profe, perdónenme que se me irritó un poquito la garganta. Bueno, llegó la profe y ¿qué fue lo primero que hizo con nosotros? Primero nos preguntó qué era lo que nos gustaba en la clase. Me acuerdo que en esa época había un grupo musical que se llamaba Backstreet Boys. No sé si ustedes, imagínense, ay, se dieron cuenta de la edad, ¿cierto? Hace rato. Ya están hablando de hace cuánto fue.
Bueno, entonces les cuento. Nos preguntó qué era lo que nos gustaba. Backstreet Boys. Profesora de biología. Y a mí me encantó que no hubiera clase de biología, de hecho. Comenzamos a hablar, chéverísimo. La segunda clase, la profe llegó con un bafle, porque es que en este momento yo sé que hay unos amplificadores de sonido que venden fácilmente. En esa época no había eso. Ya me acuerdo que llevó un bafle de sus viejitos. Y llevó una, pues su grabadora pues de cassette, calculen de hace cuánto, cassette, con los de la música de los Backstreet Boys. Y entonces comenzó a darnos, nos dividió por equipos. Y nos mandó el equipo de los músculos, el equipo del cerebro, el equipo de los huesos, el equipo, yo me acuerdo que era de los huesos, esa fue mi primera rotación. Y nos puso a jugar karaoke. Ustedes dirán, en biología, karaoke. ¿Cuál era la estrategia de la profe? ¿O cuál era la invitación que ella nos hacía? Nos decía que el equipo debía revisar, por ejemplo, en el caso de los huesos, cuáles eran los huesos y armar con una pista de la música de los Backstreet Boys los huesos. Y teníamos que hacer la coreografía tal cual los 5 muchachos hacían. Ustedes imagínense, esa fue una escena, yo todavía la recuerdo con cariño, porque si ustedes me preguntan, me sé de memoria, ay sí. Ella nunca nos lo preguntó de memoria, debo decirles, jamás. Pero con este tipo de estrategias fue, como decían por acá, aprendizaje significativo porque realmente nos motivó, nos enganchó. Me sé de memoria todos los nombres de los músculos, todos los nombres de los huesos, y me encantó la biología. ¿Cómo hago para enganchar esto a estos procesos interdisciplinarios? Esta maestra que llegó nueva, me acuerdo que comenzó a generar un proceso de motivación y masificación en los grupos que ella daba, que los otros maestros comenzaron a interesarse sobre qué hacían. Algunos de pronto no eran como tan abiertos a los cambios, pero el hecho de que yo me ponga y me siente a hablar con el otro, le muestre lo que estoy haciendo, hace que el otro también busque nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas formas para impactar el desarrollo de los estudiantes. Mi invitación es también a eso, a que entendamos que estos procesos, los actores involucrados tienen que darse la oportunidad de compartir sus saberes y también aceptar y aprovechar esa sabiduría y ese saber del otro. ¿Cómo lo podemos hacer? Dialogando, abriendo esos espacios de formación y, por supuesto, dándonos la oportunidad para poder crecer juntos como colectivo que somos, como miembros de esta comunidad de educación. ¿Listo? La labor del agente educativo. ¿Quién es el agente educativo? ¿Quiénes creen que es el agente educativo? ¿O quiénes son los agentes educativos? 1. Docentes. ¿Quién es el docente? ¿Quién es el agente educativo? Entonces, en efecto, el docente es el director de la orquesta, ¿sí? Pero hay muchas disciplinas que ya lo hablábamos, hacen parte de esta gran orquesta. El agente educativo no solamente es el docente, es todo aquel profesional que se involucra en el desarrollo de esta persona, de este niño, de esta niña o de este adolescente. ¿Listo? ¿Y cuál es la labor que ellas o ellos deben desarrollar? Entonces, un agente educativo primero trabaja en equipo. Eso es algo fundamental. Queridos compañeros, colegas, esto sí quiero que se lo lleven. Si alguien de pronto está notando algo, eso pónganlo en negrilla y resaltado. Trabajo en equipo. No podemos desarrollar nuestra labor profesional siendo repúblicas independientes. Tenemos que apoyarnos interdisciplinariamente. Debemos impactar teniendo en cuenta la labor que desarrollamos, pero pensando cómo podemos ir más allá apoyando el desarrollo integral de los y las estudiantes. Debe crear a partir de esos procesos de desarrollo en cada una de las asignaturas que tiene a su cargo. Debe innovar, por supuesto. Debe generar inspiración. Quiero que pensemos, yo sé que cada uno de ustedes, si yo les preguntara, ¿han tenido un maestro que los ha impactado? ¿Positiva o negativamente? Claro, ¿cierto? Uno quisiera que fuera más positivo, ¿cierto? Pero por supuesto lo hemos tenido. Y el agente educativo debe tener esa posibilidad. Impactar positivamente. ¿Listo? Debe investigar. ¿Qué implica investigar? El agente educativo
sí o sí es una persona que se está actualizando constantemente, permanentemente. Y debe generar procesos, por supuesto, interdisciplinares, es decir, una apuesta en la cual él va a aportar a las demás disciplinas y va a permitir que las demás disciplinas también aporten para un trabajo común. ¿Y cuál es el trabajo común? El desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es necesario ver la clase, aquí esto es importante, yo aquí lo tengo en este recuadro, dice lo siguiente: es necesario ver la clase como un momento único e irrepetible. Si logramos espacios pedagógicos llenos de sentido y con claros procesos de articulación entre los saberes, lograremos la experiencia académica y lograremos que esos procesos realmente tengan sentido. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, todo esto que hemos venido hablando pone de manifiesto que debemos generar estos procesos de aprendizaje, entendiendo que todos somos diferentes y que eso implica que todos los actores que van a desarrollar estos procesos desde su disciplina también son diferentes y que van a aportar desde su saber. Y aquí, si volvemos al tema, por ejemplo, de cómo aprenden los estudiantes, pues debemos partir de una premisa. Como todos somos diferentes, implica que todos aprendemos de manera, pues también diferente. Todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes. ¿Saben cuáles son los estilos de aprendizaje? Muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre? Josué dice sí, hay diferentes estilos de aprendizaje. El visual, el auditivo y el kinestésico. Hay algunos de ustedes que aprenden más fácil si, por ejemplo, están acá al frente de Alexandra, tienen su cuaderno y están haciendo florecitas. ¿Sí? No, pero en serio, y no está mal. Pero algunos maestros, ¿por qué pasa eso? Porque a veces para anclar información necesito hacer algún tipo de representación visual. ¿Sí sabían eso? A veces uno, y les digo también a los docentes, porque puede ser que tengan más adelante estudiantes que quizás son artistas y quizás ustedes digan no está poniendo cuidado y resulta que es una forma de retener la información. ¿Sí sabían? Neurológicamente sí hay esa conexión. Algunos de ustedes, y me parece a mí a veces simpático cuando trabajo con los padres de familia, hay algunos padres que dicen, yo no sé cómo hace mi hijo para estudiar, con esa música a todo volumen. Y resulta que al estudiante le va muy bien, porque la música, la que sea, que hay música de alta frecuencia, hay música de baja frecuencia, dependiendo del estilo directo de aprendizaje del estudiante, puede ser que sea más fácil para él anclar aprendizaje si yo escucho, por ejemplo, música clásica. Otro dirá, no, yo tengo que estar escuchando, no sé, a ¿qué artista les gusta acá? ¿A quién? Dale. ¿Peso Pluma? ¿Peso Pluma? ¿Quién es Peso Pluma? Voy a investigar ahorita, tan pronto salga de esta conferencia, voy a buscar en Google quién es Peso. Pero puede ser que hayan estudiantes que escuchan a estos maravillosos músicos y así anclan aprendizajes. ¿Listo? Hay otros, creo que ahí dio un papayazo, bueno, mentira, sigamos. Hay unos niños, niñas, bueno, y debo decir, esto no aplica solo para niños y niñas, ni adolescentes. Los estilos de aprendizaje es para todos los seres humanos. Ustedes tienen estilos de aprendizaje, igual. Hay otras personas, por ejemplo, yo soy kinestésica. Para aprender necesito hacer. A mí me pueden decir, miren Alexandra, para desarmar esto, usted saca esto, luego levanta la palanca y luego yo al final no entendí nada. Déjame, yo lo hago y lo aprendí. Lo hice una sola vez, así sea instintivamente y lo aprendí. Hay personas que somos kinestésicas. No quiere decir que las personas, nosotros seres humanos, aprendemos de una sola manera. Hay personas que son kinestésicas y auditivas, otros que son visuales y kinestésicos, o pueden tener conjugaciones importantes. Por eso es tan importante que nosotros como agentes educativos, sea el psicopedagogo, el psicólogo, el docente, el terapeuta que llegó al aula, la persona que va a tener algún tipo de acercamiento a los estudiantes, que está en el aula y que tiene una incidencia directa en su aprendizaje, no solamente utilice el tablero. ¿Qué pasa con el tablero? El tablero, ¿qué estimula? Lo visual, y no siempre. Porque no sé si acá, pues de pronto acá tengan un muy buen tablero, pero a veces yo escribo y el marcador que utilizo ya no funciona. Así que los de atrás no vieron nada.
Entonces, a veces funciona y a veces no desde lo visual, ¿cierto? ¿Qué otro canal apoya el tablero? ¿Lo auditivo de pronto? ¿Porque yo hablo y de pronto me escuchan? No, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa con lo auditivo? Voy a bajar acá un momento el micrófono. Y si yo bajo esto y me volteo, digamos el campo auditivo baja. El maestro casi siempre ¿qué hace? ¿O no? Entonces no solamente, o sea, ahí tampoco pasa lo mismo con lo visual. No hay una garantía de ese recurso visual o ese apoyo visual. Por eso los acompañamientos pedagógicos tienen que estar provistos ¿de qué? De metodología que sea diversa. ¿Qué implica ser diverso? ¿Cómo se imaginan ustedes una clase chévere? ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Lánzate. Por allá lo dicen y se esconden. Le da risa a la profe. No, mentiras. Compañeros, ¿se acuerdan a Blanquita, la profe Blanquita? Esa clase a mí me parece chévere. Estamos hablando de una clase de hace 30 años, por ahí. Esa profe fue revolucionaria, yo creo. Y debo decirles, volvemos al tema de lo significativo que puede ser un maestro para nosotros. Esa maestra me marcó la vida. Si yo no tuviera esa maestra, yo ahorita soy neuropsicólogo. Yo no me gustaba ni 5 la biología. Esa maestra cambió mi vida. Muchos de ustedes van a ser maestros, agentes educativos. Piensen cómo quieren cambiar la vida de sus estudiantes. Desde lo didáctico ustedes tienen todas las posibilidades. Si ustedes se quedan solo con estas herramientas que son las cotidianas, las que no ofrecen didáctica, pues probablemente no van a impactar y no van a generar lo que ustedes hablaban al comienzo, el aprendizaje significativo. Así que esta es una apuesta para todos ustedes y sobre todo desde la interdisciplinariedad. ¿Cómo hago yo para que este proceso que estoy desarrollando lo comparto con mi otro compañero y en sincronía con él unifico, genero, le doy sentido a lo que en inglés estoy viendo, en matemáticas, en español, de una manera que sea funcional y significativa para todos y todas nuestros estudiantes? ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, ahorita los hago parar otra vez. Muy bien, entonces vamos a comenzar a cerrar esta parte. ¿Qué nos ofrece la interdisciplinariedad? Entonces aquí, para comenzar a concluir, lo primero, la interdisciplinariedad pone de manifiesto esos nexos entre diferentes asignaturas y de alguna manera va a reflejar ese acercamiento desde los criterios científicos para el estudiante con sentido, definitivamente. Demuestra cómo los fenómenos no existen por separado y por eso es tan importante que nosotros desde la apuesta que estamos generando en estos procesos pues haya un proceso de sinergia e integralidad. Consiste en un trabajo que sea abierto, común, permanente entre todas las disciplinas para que en efecto haya esa interacción desde lo científico, desde esos conceptos, esas directrices, esos apoyos pedagógicos. Es una condición didáctica y una apuesta integral para los procesos educativos que deben ser articulados y sobre todo provistos de sentido y abiertos a nuevos conocimientos. Y por supuesto debe lograr una adecuada relación entre diferentes asignaturas que van a conformar ese plan de estudios, no de forma fragmentada, sino de forma integrada y de alguna manera con aspectos, digamos, de unidad planificada entre todos los miembros de la comunidad educativa. En educación, quiero decirles que la interdisciplinariedad, digamos que no era algo que se hablara de una manera muy constante. Casi siempre cuando hablaban de interdisciplinariedad, bueno, primero comenzó en una época en la cual se hablaba de eso, de desarrollo de procesos productivos en el mundo, pero dentro de estos procesos educativos hubo un filósofo y un humanista que comenzó a hablar de esos procesos en educación, y él era el señor Juan Amos Comenius. Él hablaba sobre la necesidad de generar estos procesos educativos para realmente dar respuesta a esas necesidades de reflexión y aprendizaje significativo a los estudiantes con un sentido que le ayudara realmente al estudiante a tomar decisiones, a ser autónomo y a lograr de alguna manera también
que la persona tuviera voz y voto dentro de su comunidad. Era una apuesta bien interesante porque estamos hablando de cuando él, digamos, su franja de tiempo está entre 1500 y 1600, o sea, una apuesta también revolucionaria para su época. Por supuesto, todas estas premisas que él compartió fueron claves para comenzar a hablar de interdisciplinariedad en los ámbitos académicos y educativos. Pensando en Latinoamérica, ¿cierto?, se hace necesario que nosotros, las instituciones educativas, comiencen a apostarle a esos procesos de integración curricular. No sé si los que son docentes, aquellos que están en la rama de psicología con línea de especialización en educación han hablado de esos procesos de articulación interdisciplinaria en los currículos. Aquí es importante que lo hagamos y que nosotros también miremos, volvamos a lo mismo, que esos procesos no sean fragmentados, que realmente tengan una, digamos que una articulación y que la mirada también sea holística, es decir, con una mirada muy global y muy, digamos, cercana a los contextos de las y los estudiantes. ¿Qué buscamos con esta apuesta de interdisciplinaridad? Entonces, primero, integración de conocimientos, que ya lo veníamos hablando. El relacionamiento de estos procesos interdisciplinarios, por supuesto, se enfoca en el sistema de conocimientos y debe estar desarrollada o basada, mejor, centrada en esas acciones de desarrollo y habilidades y valores sobre las competencias, entendiendo qué es la competencia. ¿Sabemos qué es competencia? ¿Qué es ser competente? Yo paro acá porque esta parte me parece importantísima. ¿Qué es ser competente? ¿Han escuchado hablar de la importancia de generar competencia en los estudiantes? ¿O no? ¿O acá no lo utilizan mucho? ¿Sí lo utilizan? ¿Qué es competencia? ¿Qué será competencia? Ofrecer un producto o servicio, ¿están de acuerdo? ¿O puede ser otra cosa? Ser capaz, estamos más cerquita, casi ya nos estamos acercando. ¿Qué es una competencia? Ser competente es tener o contar con un grupo de habilidades, destrezas que le permitan desarrollar una acción, como lo mencionaban ustedes, ¿sí? Pero hay diferentes formas de ser, o sea, hay diferentes competencias. La competencia desde el saber, ¿cierto? Saber conocer. La competencia del hacer y la competencia del ser. ¿Sí lo sabían? ¿Qué es de competencia desde el saber? Que la persona sepa, ¿cierto? La competencia del hacer es que sepa y lo sepa ejecutar, ¿cierto? ¿Y la del ser qué será? Que lo sepa hacer y que desde lo humano entienda que con quien está compartiendo la información y a quien va esta información, esa persona es como él. Y ahí hablamos de los valores. Para ser competente no solamente se necesita saber, chicos. Voy a ponerles un ejemplo. Van a un banco, van a ir a pedir un préstamo. Y llegaron y encontraron a una persona que les va a ofrecer, o sea, que es la persona que los va a atender. ¿La persona sabe cómo atender y el procedimiento desde el banco? Sí, o sea, que tiene la competencia desde el saber. ¿Sabe hacer el procedimiento? Entonces la señora le dice, ah, sí, claro, páseme, y hace el procedimiento. Lo sabe hacer. Pero resulta que cuando te va a hablar, no te habla bien, te responde mal, te hace esperar y tú sientes que no estás siendo tratado desde la mejor forma. Yo les preguntaría a ustedes, ¿es competente la persona para su cargo? No, porque para ser competente en algo no solamente debo saber hacer las cosas, sino debo tener los tres componentes. Y cuando hablo en este aspecto de la competencia, hago referencia a eso, hay que buscar que todos estos procesos realmente se den para que nuestros niños, niñas y adolescentes realmente sean competentes. Implica también ese dominio de las asignaturas. Para que yo logre que mi estudiante sea competente, pues tengo también que buscar que tenga el dominio sobre todas las asignaturas que están convergiendo en ese proceso de interdisciplinaridad.
Y algo importante, y lo dejo aquí en la parte final, dice, es importante considerar que la interdisciplinariedad no niega las disciplinas, sino que establece una relación constructiva que permite persuadir, debatir y razonar. Es decir, no pasa la información directa, sino le permite al estudiante al final pensar, poder reflexionar y poder sobre todo proponer. ¿Listo? Crear nuevos aprendizajes, nuevas premisas. ¿Listo? La interdisciplinariedad, queridos compañeros, colegas, se debe vivir y se debe ejercer. Y una apuesta importante que se pone en consideración cuando se habla de la interdisciplinariedad en los ámbitos educativos es poder hacer uso del diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué es el diseño? ¿Han escuchado hablar del DUA? ¿No? Bueno, el DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Y el DUA es la propuesta que yo les mencionaba anteriormente, esa propuesta didáctica y pedagógica que se salga o que permita la activación de todos los estilos de aprendizaje de mis estudiantes. Y esto implica que no debe utilizarlo un solo agente educativo, sino todos los agentes educativos que de alguna manera están inmersos en el proceso educativo del estudiante. Es una apuesta muy interesante, ojalá que más adelante ustedes puedan enfocar ese trabajo sobre el diseño universal para el aprendizaje. Para lograr la integración entre las áreas, ¿qué es lo que se sugiere? ¿Listo? ¿Qué estrategias se ponen en consideración? Entonces, uno, el trabajo en equipo de áreas debe partir del análisis de los objetivos que tiene cada una de ellas para un periodo de tiempo, por ejemplo, un año. De manera periódica identificar cuáles son las habilidades generales e intelectuales de las personas que hacen parte de esos equipos. Esto es importante. Resulta que acá está mi profesor de física, acá está mi profesora de inglés, la de español, la de química, el profesor de química. Resulta que cada uno de los compañeros tiene habilidades diferentes. Aun cuando tú eres experta en un área y tú también, puede ser que además de que tú seas experta en el área, tienes facilidad en la parte, por ejemplo, corporal, tú en la parte verbal, hay que comenzar a mirar también cuál es la potencialidad de las personas que hacen parte de esos equipos interdisciplinarios para poderlos fortalecer, para poderlos potenciar. ¿Listo? Iniciar de manera conjunta el trabajo en búsqueda de contenidos que sean también homólogos e identificar estrategias que sean efectivas para todos y para todas, que es parte de lo que hemos venido hablando. Importante tener en cuenta para poder enfrentar ese desafío para la transformación de estas realidades que tenemos en nuestras aulas. Uno, disminuir la resistencia de algunos agentes educativos. Yo sé que hablar de interdisciplinariedad, y lo hablábamos ahorita, quizás puede generar en algunos compañeros, colegas, como, ay, no, eso suena muy bonito, pero no vamos a tener tiempo, es que a mí no me gusta de pronto interactuar mucho con los compañeros. Bueno, pueden haber muchas circunstancias que frenen estos procesos. Por eso es tan importante hacer un ejercicio donde definitivamente podamos comenzar a cambiar esas resistencias y de manera gradual comenzar a generar esos equipos cooperativos para potenciar esos trabajos desde la interdisciplinariedad. Aumentar el número de agentes educativos que estén preparados integralmente. Desde la universidad, esto debería ser un trabajo constante. Enseñarnos a trabajar de manera colaborativa y cooperativa. Porque si nos enseñan a trabajar de manera unitaria, cuando ustedes lleguen al ámbito laboral, pues van a estar bajo esa línea y va a ser un desafío para ustedes después. Esto debería comenzar a trabajarse desde ahora. Así que es una apuesta que espero que la comiencen o la sigan trabajando, espero, desde la misma universidad. Lograr tener estos apoyos pedagógicos y didácticos que les faciliten a ustedes ese desarrollo integral y por supuesto para lograr los objetivos que ustedes están trazando. Importante también, quiero contarles que desde la UNESCO se ha generado un proceso muy interesante donde se nos comparte a través del Boletín Internacional de Educación Científica algunos elementos a tener en cuenta y quiero traérselos a ustedes para este cierre ya de la charla. Primero, la interdisciplinariedad va a tener un impacto muy potente en los estudiantes. ¿Por qué? Primero les va a enseñar a transferir conocimiento.
porque se van a dar cuenta que hay diferentes formas de aprender, así que ellos van a entender que van a haber diferentes formas para repartir o devolver la información. No va a haber un único canal. Entonces miren que es muy potente esta parte. También involucra a la comunidad educativa en el proceso. ¿Se acuerdan que yo les decía que no tiene que ver solamente la interdisciplinariedad con esas disciplinas específicas que actúan en el aula de clase, sino todos los actores de la comunidad? Ahí es donde la comunidad toma una fuerza supremamente potente. También se basa en la competencia, lo que hablábamos. Recuerden muy bien qué es la competencia. A veces la educación se centra solo en lo cognitivo. Y ustedes me decían, no solamente estamos hablando de lo cognitivo. Entonces hablamos de saber, saber hacer y también saber ser. Y esa es una ganancia importante cuando se habla de, o cuando se trabaja desde la interdisciplinariedad. Los estudiantes aprenden cómo trabajar cooperativamente. ¿Qué es eso de cooperativo? Ojalá que los que son docentes y los que son psicólogos con línea en pedagogía, ojalá les recomiendo mucho el aprendizaje el aprendizaje cooperativo, por ejemplo. Eso ayuda muchísimo a este tipo de procesos. Mejora la retención de conocimientos, es decir, ancla la información y el aprendizaje. Y los estudiantes ven el valor de la experiencia, porque se dan cuenta cuál es el uso de ese aprendizaje que están recibiendo en las aulas de clase. ¿Listo? Muy bien. Y por supuesto es necesario seguir apostando al futuro de nuestros estudiantes a través de una formación integral. Queridos compañeros, ya para concluir, vayan pensando en las preguntas que me quieren hacer al finalizar. Importante que tengamos presente. 1. En nuestros ámbitos académicos de la universidad, pensemos en nuestra universidad. Debemos procurar que nuestros espacios tengan currículos flexibles. ¿Qué implica el currículo flexible? Que tengamos la posibilidad de que todos nosotros podamos tener un proceso de diálogo permanente con otras disciplinas y que de acuerdo a nuestros estilos y ritmos de aprendizaje se hagan nuestros ajustes razonables para poder desarrollarnos de la mejor manera según las posibilidades que hemos venido trabajando en nuestras diferentes áreas de formación. Desarrollo de habilidades comunicativas, muy importante que el proceso interdisciplinar pues siga generando ese sentido mediador, ese sentido también integrador y transferible de aprendizajes. Pensamiento interdisciplinario, importante que ustedes desde el trabajo que están desarrollando acá y cuando comiencen a desarrollar ya su proceso laboral, también instauren una cultura de pensamiento y de trabajo cooperativo y colaborativo y también involucrar de manera permanente y constante, por supuesto, a la comunidad educativa para reforzar los procesos que hemos desarrollado o que van a desarrollar, por supuesto, en línea al desarrollo de nuestros estudiantes. Queridos compañeros, ya el tiempo creo que se nos está acabando. Muchas gracias por el espacio que hemos compartido. Espero que se sigan gozando los espacios que sé que la universidad les ha venido organizando para cada uno de ustedes. Y quedo para el espacio de preguntas. Si tienen preguntas, inquietudes, me cuentan. Preguntas, cuéntenmelo todo. ¿Ninguna? Preguntas. Regálame, ya te comparto el micrófono. Mi pregunta está enfocada a que si los sistemas educativos, por ejemplo en Colombia, en México, han hecho o han considerado hacer programas especiales para poder atender el daño y el retraso educativo que nos dejó la pandemia en los niños y en los adolescentes. Pues yo les comentaba sobre las pruebas PISA. La OCDE, de hecho, exhortó a los países de Latinoamérica para generar procesos de contingencia frente a esos resultados tan complicados que se estaban mostrando y que, como les mencionaba, pues eran esperables también por lo que sucedió con la pandemia. Pero más allá de ello, también si miramos el histórico de estas pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, creo que la apuesta es que hayan políticas públicas muy juiciosas que desarrollen programas no solamente para darle respuesta a lo que está pasando, sino de manera preventiva también.
que eso es algo que nos falta mucho en América Latina. En el caso de Colombia, yo estuve mucho tiempo, hago parte de una entidad del Estado que trabaja los procesos educativos y durante mucho tiempo estuve en el Ministerio de Educación también, y la apuesta desde el Ministerio es generar precisamente diferentes programas, sobre todo que lleguen a zonas donde no llega apoyos específicos para los agentes educativos. Voy a poner un ejemplo. Colombia es un país pluriétnico y multicultural. ¿Qué implica eso? Nosotros no solamente estamos en ciudades capitales teniendo todas las posibilidades. El 85% de la población en Colombia vive en zona rural y el 62.2% de la población es zona rural dispersa, o sea, donde no llega el internet. O sea, con eso les digo todo. Acá llega. Pero Colombia, ojalá los invito a todos cuando lleguen, me cuenten, me cogen mis datos, yo les hago el tour por Colombia. Colombia es verde, verde completo. Pero en zonas profundas la educación puede tener grandes dificultades porque no les llegan los libros, no les llegan los textos. Este tipo de procesos de desarrollo, por ejemplo, de los equipos, no es fácil de hacer, así que hay unas apuestas específicas para esas zonas. Hay resultados positivos, pero falta mucho por hacer. Creo que la apuesta también es, si ustedes, muy seguramente, y estoy segura que sí, algunos de ustedes en algún momento de su vida, estoy segura, van a tener el poder de decidir en políticas públicas. Siempre pasa. Algunos de ustedes, espero que el que le toque me esté poniendo mucha atención. Mi invitación, querido compañero o compañera, es que tenga en cuenta siempre el contexto y que desde la mirada de contexto piense en cuáles serían esos procesos de articulación que sí o sí tengo que hacer con la comunidad para darle respuesta a esas necesidades específicas de mi estudiante. Y lo otro que le doy, a ese compañero o compañera que sé que acá está y que en algún momento le va a tocar hacerlo y tomar decisiones, es escuche a sus compañeros, porque a veces las personas de poder llegan a esos cargos de poder y solamente se quedan con lo que piensan y no escuchan desde una mirada interdisciplinar al asesor que sabe sobre neuroeducación, al asesor que sabe sobre atención a población rural, a población migrante, a población Escuche a sus compañeros y trabaje interdisciplinariamente. Esa es la sugerencia que le hago. ¿Listo? A quien le toque y a todos ustedes, ojalá que cambien, que ustedes se den cuenta que ustedes son actores para el cambio, pero para el cambio para hacer una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, y si no, damos por cerrado este espacio. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga y que estén muy bien. Se cuidan. Bien, jóvenes, viene nuestra directora, la licenciada Janet, a hacer entrega del reconocimiento a la licenciada Alexandra Celis, por lo cual les pedimos que escuchemos con atención. Maestra. Un reconocimiento para ti, maestra Alexandra Celis León, por su destacada participación como ponente dentro del Congreso CCU 2024, desarrollado en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Campus Chihuahua, los días 7 y 8 de marzo de 2024. Sus valiosas aportaciones contribuyen al engrandecimiento de nuestros alumnos y respaldan el crecimiento de nuestra entidad. Muchísimas gracias y muchas felicidades.